Permítanos servirle los 365 días del año con la misma calidad y calidez, brindándole el mejor servicio en nuestras salas de velación y cementerio. La EMUCEP invita a los ciudadanos que tienen valores pendientes de pago por la compra de bienes y servicios a cancelar hasta el día 31 de octubre de 2021 para evitar procesos coactivos. Pueden cancelar dichos valores pendientes en las oficinas administrativas ubicadas en las calles Octavio Díaz y Vicente Rocafuerte. Para mayor información, comuníquese al 2862-748. Alcaldía de Cuenca. Año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida. Muy buenos días, amigos y amigas que nos siguen semana a semana en el programa Corpografías, este espacio en colaboración entre Voces Azuayas, entre Landariega y Caleidos, para conversar sobre diferentes temas relacionados a la sociedad y la cultura y teniendo un poco como pretexto, como hilo conductor, el asunto del cuerpo y las corpografías. Em, Hemos ido planteando a lo largo de varios programas esta idea, digamos, de pensar el cuerpo humano como una construcción social, como una construcción en donde la experiencia cultural es la que le da al cuerpo un significado, un sentido, incluso un valor. Y hemos intentado reflexionar en diferentes momentos sobre cómo socialmente se construyen varios de los presupuestos con los que se pone en valor el cuerpo, entre ellos los presupuestos de un cuerpo ideal, de un cuerpo perfecto, la idea de lo bello también, basada en ciertas nociones y ciertos principios o ciertas ideas y ciertas idealizaciones inclusive. Pensábamos también en ese contexto como el asunto de género también es un elemento fundamental en cómo valoramos, entendemos, vivimos, performamos los cuerpos y cómo cierto performance que se le pide a la mujer no tiene un correlato necesariamente con lo que se le pide al varón. Y en ese contexto pensar también el asunto de la belleza como hasta hace poco un patrimonio, digamos como un campo exclusivo de preocupación de lo femenino y nos llamaba la atención o pensábamos en esta especie digamos, de emergencia de espacios de belleza masculina, peluquerías, barberías especializadas, y cómo esto podría ser un síntoma de una tensión que va creciendo, unas fisuras que se van planteando en las nociones sociales que tenemos sobre la masculinidad, sobre la feminidad, o cómo se están en otros caminos fortaleciendo otro tipo de estereotipos también. En suma, nos parecía un tema muy importante para conversarlo, para hablarlo, un poco para, más allá de los prejuicios o de las ideas preconcebidas, pensar la relación que puede existir entre la masculinidad y la belleza en el mundo actual. Para ello hemos preparado este programa con una invitada muy querida que ya lo presentará Jacinta, que llevará la entrevista más adelante. Y con esta breve introducción quiero darles la bienvenida a este nuevo programa
escuchando un poco unos audios que van a dar contexto a la entrevista y la conversación que tendremos enseguida. Buenos días y gracias por acompañar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Carrillo y me acompaña Lisa Cortés. Bienvenidos a Corpográficas. El día de hoy les vamos a hablar sobre masculinidades y belleza. La masculinidad está en constante evolución y tal parece que aquellas masculinidades clásicas se van diluyendo con la influencia de distintos factores socioculturales como las tendencias que han cambiado las percepciones de lo que se define como masculino. A su vez, los cambios sociales generan tendencias de belleza, así como las barberías y peluquerías, hipster y clásicas, han jugado un papel importante para entender nuevas maneras de lo masculino y la belleza. Pero, ¿qué son las nuevas masculinidades? Las nuevas masculinidades buscan una alternativa a ese modelo hegemónico que incorpore la perspectiva de género. Según el sociólogo Jorge Elbaum, representan la búsqueda de muchos hombres de la igualdad para el mundo. Cada vez hay más organizaciones, empresas, instituciones y personas que se están uniendo para repensar las formas tradicionales de ser hombre. Es el caso de la red Hombres por la Igualdad, que se dedica a elaborar estudios y a recoger información, pero también a cambiar y a buscar nuevos modelos que contribuyan a generar relaciones personales y laborales más igualitarias. Cuando nacieron, en los años 70, el concepto de rol sexual jugó un papel central para dar cuenta de las expectativas y la regularidad de comportamiento de los varones en diferentes aspectos de su vida y en sus relaciones sociales. También te debes estar preguntando, ¿qué es lo que se está repensando en la actualidad? Se necesita romper con esa sujeción a los modelos de mujer frágil y sumisa, varón fuerte y agresivo. Mucho menos se debe desear una situación de igualdad con base en los patrones masculinos prevalecientes en el pasado, los cuales eran establecidos en función de la hegemonía del modelo masculino dominante. ¿Por qué se habla de esto? Aaron Kipnis plantea la necesidad de una nueva masculinidad, cuyo concepto englobe actitudes equilibradas que den cuenta de un varón poseedor de muchas características tradicionales positivas de la masculinidad, entre las cuales estaría la de ser erótico, libre, salvaje, alegre, enérgico, agresivo y fuerte, pero que al mismo tiempo sea capaz de vivir en armonía, tanto con la tierra como con la feminidad. En la Europa medieval existía una peculiar profesión, cirujano barbero, quien era la misma persona a la que cortaba la barba y el pelo, pero que también hacía sangrías, extraían muelas o blanqueaban los dientes con agua fuerte. Los barberos practicaban cirugías, amputaciones, entre muchas más. Fue hasta el siglo XV, bajo el reinado de Enrique VIII, que barberos y cirujanos fueron separados como oficios independientes, aunque los barberos aún estaban encargados de la extracción de dientes. Y hablando sobre masculinidades y estéticas, ¿sabías que por allá por el siglo XVII, el rey Luis XIV puso de moda las pelucas? Esas pelucas necesitaban mucho cuidado. Es por eso que esa tarea se las encargaron a los peluqueros. Peluqueros por pelucas. Quienes estaban encargados del corte y cuidado del cabello natural eran los barberos. Distinto. Mi peluquero se llama Emanuel. Me cuesta ahí ya varios años. Siempre me ha costado más con hombres que con mujeres. Yo en realidad hasta cierto punto me da igual. No porque no me interese mi cabello, obviamente, sino porque los cortes que generalmente solicito son muy sencillos. Ahora estoy con un peluquero, he tenido sí he pasado por algunas barberías. Sobre el tema de que me gusta más si me corta un hombre o una mujer, no le veo más por ese estilo, sino más bien a veces a las peluqueras o a los estilistas que acudo. Me suelen dar la respuesta de que no realizan mucho ese tipo de cortes urbanos, que no es tan común para ellas y que se les complica un poco. Más bien, ese ha sido el motivo por cual ya no me corto el pelo con peluqueras y más bien asisto
a peluquero. Bueno, acá la amiga que trabajaba en el Vergel siempre estuvo cortándome el cabello donde ella. ¿Sabes que no? Mientras me corten como a mí me gusta, yo no tengo inconveniente de estar donde las chicas o donde los chicos. Ahorita mi competencia directa son que hay muchas peluquerías, muchas barberías, entonces sería nuestra competencia. Bueno, yo creo que competencia no hay. La competencia, hay que saber sobrevivir a la competencia. Hay muchas peluquerías en sí que... ¿Cuál es la competencia directa? Para mí la competencia es uno mismo. Cuando hay un mal servicio, se hace uno mismo la competencia. De aquí por la zona más o menos. Oigan, los salones de belleza que cuentan ahora ya también con barberos, y ahí no hay muchas por aquí, por el lugar. Sí, aquí la mayoría son de varones. Las edades vienen, verán, más o menos de 12, 15 hasta los 70, 80 años. Gente adulta. La mayoría jóvenes de 15 a 30 años, en su mayoría, pero sí, no, para mujeres no. Bueno, sí, de los años que tengo de experiencia, tengo más de 30 años y desde aquel entonces tengo mis clientes, están acostumbrados más a que les atendamos nosotros como mujeres, ¿no? Entonces si atiende un hombre como que tienen un poco de recelo. La afectada le hacemos con pañitos de agua caliente, luego le pasamos el jabón y cambiando la gilet en todos los clientes. Y luego que ya le terminamos la barba, pues se le pregunta al cliente si quiere que le pongamos alcohol o colonia o crema, o algunos quieren todas tres cosas. En uno se le pone. Se tiene todos sus implementos y se le satisface al cliente. Pues depende cómo le pide el cliente, si es que quiere que le solo haga un relajado de máquina o quiere que le dé la forma, se le hace con jabón, luego se le pasa la gilet. Eso es. Se hace primero delineando, de ahí se hace un sombreado, se hace el afeitado, aquí hacemos con vaporizador y con un exfoliante para que no se irrite mucho la piel. Y de ahí ya, si desea que se pigmente la barba, se le pigmenta un poco. La gente ya no ve realmente el corte moderno, ¿no? Sino ahora ya se van a las peluquerías y se hacen los cortes actuales. Sí, la verdad es que aquí más lo clásico. Y sí, también lo hacemos de los otros cortes, pero la verdad es que la gente opta por ir a otras peluquerías modernas. Bueno, en mi trabajo hacemos de todo, pero en barbería sí, la juventud acude más a las barberías por lo que están actualizadas las barberías sobre de los cortes modernos de ahora. Aquí, pues todos, empezando desde diseños, sombreados y cortes a tijera igual. Los clásicos que llaman igual, todos. No, hay una gran variedad de clientes que se hacen diferentes tipos de cortes. Lo más pedido, sombreados, lo que está a la moda, así, sombreados, peinados para atrás, de lado. Se cortan el cabello, algunos hacen manicure, pedicure, depilación de cejas, digamos que sería como que la segunda alternativa que tienen después del corte de cabello. Unos tinturados, ya los jóvenes ya se tinturan de colores de fantasías y sí, tinturado sería lo otro. No he ido mucho tampoco a las barberías. Asistí a algunas, pero eran muy caras, entonces por eso ya no lo hago. Yo soy una persona que a veces me coge la locura de pintarme el pelo, cosas por el estilo. Y de estas nuevas barberías y peluquerías, barberías que hay ahora, sí me parece un concepto súper interesante el tema de que te vayas y te corten el cabello mientras te tomas una cerveza o cosas así, me parece súper chévere. Fantástico, ¿no? Ha sido como algo progresivo que están arreglando poco a poco y sí, pues, o sea, de tiempo, si lo mismo de tiempo atrás, ahorita, de 10 años ahorita, pues sí es bastante la diferencia, sí, la evolución del hombre, tener, digamos, como ya que no hacerlo, sino, o sea, solo por cortarse nada más, si lo hacen más por gusto, por verse mejor.
Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida. Permítanos servirle los 365 días del año con la misma calidad y calidez, brindándole el mejor servicio en nuestras salas de velación y cementerio. La EMUCEP invita a los ciudadanos que tienen valores pendientes de pago por la compra de bienes y servicios a cancelar hasta el día 31 de octubre de 2021 para evitar procesos coactivos. Pueden cancelar dichos valores pendientes en las oficinas administrativas ubicadas en las calles Octavio Díaz y Vicente Rocafuerte. Para mayor información, comuníquese al 2862-748. Alcaldía de Cuenca. Buenos días a todos, bienvenidos a Corporacías. El tema de hoy es masculinidad y belleza. La invitada de hoy, María José Machado Arévalo, es abogada y artista visual. También le conocen como Pepita Machado. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales. Es feminista y ex concejala de Cuenca. Ha sido jefa del Departamento de Género del municipio de Cuenca, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y directora del Sistema Nacional de Erradicación de la Violencia de la Secretaría de Derechos Humanos. Es integrante del Cabildo para Mujeres de Cuenca y de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Investiga y escribe sobre temas de derechos humanos, género y diversidad sexual. Actualmente realiza su tesis doctoral en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla sobre identidades sexuales y de género en las peluquerías de Cuenca. Bienvenida, María José, ¿cómo estás? Buenos días, Jacinta, Israel, buenos días con todas y con todos. Espero por una parte que esté bien la señal. A veces en ciertas horas el internet en mi casa se pone un poco lento y estoy un poquito constipada, pero por lo demás muy contenta de estar aquí y del interés que ha suscitado en ustedes este tema tan entrañable de la belleza como promesa de felicidad y de las transformaciones que han experimentado los imaginarios sobre la belleza en los últimos años, sobre todo en relación con los hombres. Mi estudio se centra en la evolución de las barberías hacia los gabinetes de belleza y las peluquerías, específicamente en el centro histórico de Cuenca, que hoy experimenta un proceso de gentrificación y en donde los usos tradicionales también pierden cada vez más espacio porque se privilegia la parte turística y un poco también de limpieza de aquello que parece incómodo y antiestético. Pero me ha parecido indispensable el trabajo que ustedes han hecho con este video y esta entrevista. De hecho, es un material que, por supuesto, utilizaré para mi tesis, más desde la perspectiva de los usuarios, sobre todo de los chicos jóvenes que siempre nos muestran otros modelos de masculinidad. Entonces, estoy muy contenta de compartir con ustedes de esta mañana. Qué chévere, Pepita. Me parece justamente ese tema interesantísimo porque la reflexión de las masculinidades aún es un tema poco explorado en nuestro país. O sea, todavía no se habla de eso. Y por eso yo quería preguntar,
¿Por qué te interesó ese tema de tesis? O sea, realmente, ¿qué fue lo que te llevó a investigar sobre ese tema? O sea, ¿por qué? Bueno, desde pequeña he sido un habitante del centro histórico y he ido experimentando las modificaciones del centro histórico en los últimos años. Siempre he sido muy amante de recorrer las calles del centro, de, de, de identificar al pasar qué nomás hay en dónde. Entonces, si es que me preguntan dónde venden tal cosa, yo lo sé, porque es como que me sé de memoria las calles de Cuenca y de su centro histórico. Y siempre las barberías, las peluquerías, los salones de belleza me parecieron como espacios súper interesantes porque no terminan de ser privados, tampoco son totalmente públicos, son, digamos, espacios liminales, intermedios, y también porque durante muchos años yo me dediqué a trabajar los temas de diversidad sexual y de política pública relativa a la violencia contra las mujeres. Entonces, la verdad, mi paso desde el estudio del derecho hacia el estudio de las humanidades y de las ciencias sociales me fue planteando como otras inquietudes. O sea, ya no quería estudiar los fenómenos sociológicos o estas flexiones del género desde el derecho, que es mi carrera madre, digamos, sino también desde otras perspectivas. Entonces, cuando trabajamos en el año 2012, cuando fui concejala, la ordenanza para la inclusión de las diversidades sexogenéricas por el impulso de las organizaciones, uno de los lugares en el que hicimos mucho trabajo fueron las peluquerías de personas travestis y trans del barrio 9 de octubre. Entonces, me llamó la atención que todavía se presente en Latinoamérica este dilema de la prostitución o de la peluquería a las personas trans para sobrevivir y la peluquería como el rostro, entre comillas, decente de las ocupaciones que pueden ser posibles para este sector de la población. Y después me fui dando cuenta también de cambios que han ido experimentando las barberías, las peluquerías y los salones de belleza, y era un tema que me interesaba muchísimo estudiar. En el inicio fue difícil identificar estudios previos, pero después ya he encontrado un montón, sobre todo a partir de los años 2010 en adelante, ya hay un interés cada vez más creciente en Latinoamérica por estudiar, digamos, con todos los rigores de las ciencias sociales a las peluquerías, las barberías y los salones de belleza, y me inspiré mucho en el trabajo pionero de Luz Helena Arango Gaviria, que es la decana de los estudios de género en Colombia, y que se centró muchos años en hacer antropología del trabajo desde una perspectiva de género, y ahí le pude ir dando marco teórico y forma a algo que realmente fue un llamado mucho más primitivo, porque me parecía digno de análisis cómo esas barberías que están en el sector del Vado, por ejemplo, que son tan tradicionales, que las regentan hombres circunspectos de mandil blanco, heterosexuales, se fueron transformando después en gabinetes de belleza, en peluquerías unisex, finalmente en peluquerías donde hay peluqueros gays, hay peluqueras trans. Entonces, de eso me llamó mucho la atención porque si nosotros revisamos archivos históricos, hay fotografías de barberías del inicios del siglo XX que son por excelencia espacios de homosocialidad masculina netamente de varones, donde las mujeres existen solo eh, quizás como tema de conversación o como estampa. Y, y después quise saber qué pasaba con las mujeres, entonces tengo entendido que muchas se arreglaban en el interior de sus domicilios porque lo femenino también ha sido siempre como lo de adentro, lo de esconderse. También están las cuestiones de los peinados que las mujeres muchas veces se arreglan en sus propias casas, no se cortaban el pelo. Luego en los años 20 hubo en todo el mundo una ruptura con esto y muchas mujeres que se lanzaron a las barberías a cortarse el pelo por las modas flapper o garzón que venían de Estados Unidos y de Europa.
Entonces le fui encontrando a la peluquería como un espacio y un pretexto para hablar también de otras cosas, de cómo se han modificado los roles de género, de cómo este es un oficio todavía denostado, feminizado, que emplea muchísima gente. Tenemos casi 1.500 peluquerías y centros de belleza solo en el centro histórico de Cuenca, y que siempre desde el punto de vista de la ciencia, todo lo relacionado con el cuerpo, con la belleza, se ha tomado como una frivolidad. De hecho, en la mayoría de estudios, pues, si ustedes los revisan sobre estos temas, hay como precisamente en las introducciones de estos textos, los autores casi que piden disculpas, las autoras también por dedicarse a estos temas, pero todo lo que tiene que ver con el cuerpo es esencial porque conforma nuestra forma de estar en el mundo como sujetos sexualizados, racializados, y por eso me encantó este tema. Quise descubrir cómo se fue modificando eso y encontré una relación íntima entre las modificaciones de las peluquerías y las modificaciones de las relaciones de género y la visibilidad de las disidencias sexuales, y aún en estos cambios, cómo sigue persistiendo una jerarquía en la cual en la pirámide del prestigio de esta profesión siguen estando los varones blancos mestizos, independientemente de si son homosexuales o heterosexuales. Lo de la homosexualidad de la peluquería es todo un tema, y las mujeres cis y las mujeres trans siguen en la base de la pirámide social, digamos, de esta ocupación. Entonces, la peluquería fue un pretexto para hablar de otras cosas. Sí, justamente como acabas de decir, las barberías no son de espacios nuevos, ¿no es cierto? O sea, siempre han existido, por ejemplo, las del Vado que acabas de mencionar. Sin embargo, yo creo que lo novedoso de, digamos, de las nuevas barberías que ahorita están proliferando en los últimos años de la ciudad, creo que lo novedoso de esto es la reconfiguración social de estos espacios. Es decir, ahora se los mira como lugares de encuentro social y de camaradería, no solo para el cuidado personal. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte si has podido observar cómo se dan estas situaciones sociales en estas nuevas barberías y si tienen alguna incidencia con respecto a la percepción de otras masculinidades. Sí, sin duda, revisando documentos históricos y también notas de prensa, obras literarias, incluso vemos que desde el siglo XVI hay registros, no sé si haya registros anteriores, sobre la importancia del barbero como figura. Los primeros barberos que llegan a Cuenca eran españoles y después los indígenas van siendo también entrenados en este oficio. Y como ustedes bien dijeron, los primeros barberos también hacían labores que se acercaban a la medicina, porque hacían flebotomías, sacaban muelas, y bueno, luego hay una serie de controles que vienen desde la corona y ya desde las leyes civiles, como para ir separando a los barberos de esas actividades ya más relacionadas con la medicina. Y una de las cuestiones circulares del devenir histórico que me ha llamado la atención es que al día de hoy ya el concepto de corte de pelo no es suficiente, sino los establecimientos van incorporando servicios mucho más sofisticados que tienen que ver con la cosmetología y con la salud. Entonces hay un nuevo acercamiento a la medicina. Y también me llamó la atención cómo estaba tan rígidamente dividido el tema de género en las peluquerías en los inicios del siglo XX. Si revisamos, por ejemplo, documentos del Ministerio de Educación de 1930 y pico, por ejemplo, el baño semanal, el servicio dental y el corte de pelo eran servicios obligatorios a los niños varones que estaban en escuelas públicas.
Entonces, eso lo supe, por ejemplo, por algunas entrevistas que hice, que decían, a los niños pobres nos cortaban el pelo en la misma escuela. Y en cambio, las mujeres se peinaban, se dejaban el pelo largo, por ejemplo, y después aparecen los primeros salones de belleza. Debe haber anteriores, pero los que he encontrado de las entrevistas que he hecho son los de las señoritas Jara, pero ahí los varones ni siquiera podían poner un pie en estos gabinetes de belleza. Solo el señor Gil, el maestro que cortaba el pelo a las mujeres y que trabajaba junto con su esposa, entonces no revestía un peligro para las clientas. Esa es otra situación que me llamó la atención. Y después, más o menos en los años 70, 80, se va feminizando el oficio y aparece el primer peluquero unisex en Cuenca y las primeras peluquerías unisex. Entonces, el momento en el que se rompe esa división de mujeres que cortan a mujeres, de hombres que cortan a hombres en espacios homosociales, se pueden encontrar muchos testimonios donde los hombres, a veces un poco dolidos, recuerdan que alguna vez tuvieron su espacio propio y que al día de hoy tienen que sentarse en una peluquería donde les toca ver programas de chismes y leer las revistas del mundo del espectáculo, ¿no? Porque recuerdan con nostalgia aquellos espacios en los que solo había hombres y que podían leer cómics, hablar de política, de fútbol y de mujeres. Entonces, a mí me parece que el mercado ha tomado esa nostalgia y que aparecen estos conceptos nuevos de las barberías urbanas o de las barberías que se inspiran mucho en la estética hipster para brindar nuevamente esa sensación a los varones de estar entre sí. Pero estos servicios ya no los podemos comparar con las viejas barberías porque van incorporando estrategias de las feminidades y de las masculinidades subalternas, como esto de la depilación, del cuidado de la piel, de las cremas, o sea, esto va más allá de un corte de pelo, que era lo que se ofrecía antes. Entonces, para sobrevivir también, es como que unas masculinidades que se encuentran vacías de sus roles primigenios por el avance de las mujeres en la sociedad, por la modificación de los roles de género, necesitan el nivel al menos estético y simbólico seguirse reforzando, pero no lo puede hacer sin incorporar estos elementos de las peluquerías clásicas o de los gabinetes de belleza que tienen que ver más con un cuidado integral. Y esto va aparejado también a que hay nuevas masculinidades, que los hombres van relajando también sus visiones y ya no todos se sienten amenazados como hombres o no sienten cuestionada su virilidad o su masculinidad por el hecho de echarse una crema o de preocuparse por su aspecto. Y justamente como mencionas que últimamente ha cobrado relevancia el cuidado del personal masculino, seguramente, no sé si te acuerdas, años antes, esto era visto y definido como algo metrosexual. Y también veo que han lanzado, por ejemplo, en las últimas épocas, nuevos productos audiovisuales como Queer Eye, que es un programa que se enfoca mayoritariamente en hombres y les ayuda a entender la importancia del cuidado, del aseo, de mantener una buena relación con la comida, la ropa, lo importante que es expresar las emociones, el cuidado de la salud mental. O sea, todas esas cosas que se empiezan a surgir últimamente con respecto al cuidado personal masculino, que me parece muy interesante porque antes era visto como algo metrosexual y ahora se está intentando ver que no va por ahí. Entonces yo quería preguntar si tú crees que en nuestra ciudad se puede observar un mayor acercamiento a esas nuevas concepciones de lo masculino o aún se los ve en esos términos, en términos de metrosexualidad. Si crees que todavía se ve en esos términos, por ejemplo, con la nota de digamos, haciendo se me fue la palabra, un acercamiento a las barberías también, ¿no? O sea,
Bueno, la misma existencia de diferentes tipos de centros como las barberías tradicionales, las peluquerías unisex, las peluquerías que existen ahora mucho en la Huayna Capac, por ejemplo, donde fundamentalmente quienes atienden ahí son personas en movilidad humana, peluqueros, barberos venezolanos, que ellos prefieren que se les llame barberos, por ejemplo, no peluqueros, porque dicen que el peluquero es gay o que el peluquero es el que corta señoras. Y estas nuevas dinámicas con las estéticas hipsters, la propia profusión de distintos modelos de barberías, de peluquerías, de salones de belleza, nos da una idea de qué es lo que está pasando con los usuarios, con los consumidores de estos servicios. De las entrevistas que he realizado, muchas personas, peluqueros, peluqueras, reportan que los hombres ahora tienen mucho menos prejuicio con el hecho de poderse arreglar, de sentirse y verse bellos, por ejemplo, y que ya no se siente tan amenazada su masculinidad por acudir a estas estrategias. Pero esto se da sobre todo, según los testimonios, en los más jóvenes y en las clases medias y altas, porque las peluquerías también son, digamos, una muestra de las estratificaciones socioeconómicas que hay en la misma sociedad. O sea, tenemos peluquería, alta peluquería para personas con muchos recursos, que esas generalmente no están ubicadas en el centro histórico, sino están más bien en el área del ejido o en las periferias de la ciudad, porque el centro histórico sí tiene un predominio de peluquerías y de centros de belleza de carácter más popular. Y también están los servicios como para la clase media y luego también los de calado más popular, que son las peluquerías del sector del Vado, de la 9 de octubre y de la avenida Huayna Capac. Entonces, sí podemos ver que hay distintos modelos de masculinidad y de feminidad que están atendiéndose en estos centros. Pero algo que me ha llamado la atención también de las entrevistas es que peluqueros y peluqueras que han trabajado, por ejemplo, en otros países, en Colombia, en Venezuela, o que han trabajado en otras ciudades, sí dan cuenta de lo muy conservadora que es la ciudad de Cuenca, la sociedad cuencana, en cuanto a los temas del arreglo, que hay todavía mucho prejuicio, que muchos varones, por ejemplo, no les gusta que les corte el pelo otro varón, sobre todo si presumen que puede ser homosexual, o muchos varones a quienes no les gusta ir a la peluquería de mujeres, pero cada vez hay más que empiezan a depilarse, a arreglarse las uñas, a ponerse cremas, a cuidarse la barba. Entonces podemos ver como grandes variedades, pero yo creo que sí el estrato socioeconómico influye muchísimo y también la sociedad de la que venimos. Incluso las peluqueras, por ejemplo, venezolanas, dicen que tanto varones como mujeres somos muy conservadores y que no somos una sociedad, a su juicio, de invertir mucho en nuestro arreglo personal. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Colombia o en Venezuela, donde aún con crisis y todo, hay una inversión muy importante de tiempo y de dinero en el culto al cuerpo. Y claro, sobre lo que se dice, por ejemplo, de estos programas como de Queer Eye, a mí siempre me llamó la atención y busqué estudios que analizaban desde una perspectiva crítica ese, ese tipo de productos audiovisuales, y esto tiene que ver también con una inserción cada vez más progresiva, más sostenida de las diversidades sexogenéricas en las pantallas, y también la crítica que se hace todavía es que se sigue mirando al hombre gay, pero fundamentalmente al hombre gay blanco, de estrato socioeconómico alto, o no necesariamente blanco, pero que encarna la blanquitud, ¿no? Como estos valores capitalistas de consumo, de imagen, se le da como un rostro amable en estas producciones,
pero finalmente reproduciendo todos estos estereotipos clasistas y de género em, que le dan el lugar de una suerte de custodio de las apariencias y de las estéticas. Entonces, sí ha habido estudios que hablan de la existencia, por ejemplo, del peluquero gay, del diseñador refinado gay, de quien es asesor de imagen, del escaparatista, y ciertamente que esas han sido profesiones que para los hombres gays les han permitido desplegar sus ambiciones, sus inquietudes artísticas y han ganado mucho prestigio en el ramo, muchos de ellos, porque para el juicio popular ellos encarnan como la racionalidad masculina atribuida y también el gusto femenino. Entonces son como una mezcla de estas dos condiciones, pero sin duda los medios de comunicación siguen reforzando estos estereotipos, aún con buenas intenciones, las de inclusión, y la sociedad sigue encasillando a los hombres gays, por ejemplo, digamos, un hombre gay es bien visto y se puede insertar muy bien en la sociedad si es aquel gay prestigioso que se dedica a cuestiones de moda y estilo, pero digamos, los estereotipos sí nos debemos cuidar de ellos porque fijan prejuicios sociales, pero también esta manera de ingresar en las vidas cotidianas ha sido una primera forma de visibilización y también refleja trayectorias de vidas reales de hombres gays que han hecho su vida, su trayectoria a partir de ser como los custodios de las apariencias, ¿no? Y que han dado también tanto de sí en las áreas de la moda, de la peluquería, de la belleza. Y justamente tenemos comentarios en nuestra página, que están viendo el programa, y comenta una persona que se llama Byron Casierra, menciona también la creación de los artículos de cuidado personal for men, y es justamente que tiene razón este comentario, porque el mercado también juega un papel clave en las masculinidades. Hay propagandas y productos de belleza para la piel enfocadas exclusivamente al público masculino. Por ejemplo, hay una especie de maquillaje o crema antiedad que se llama War Paint. La traducción sería como pintura de guerra. Y se ha visto que los hombres están más dispuestos a comprar ese tipo de productos, mientras que cuando se lo promociona con un nombre neutro o femenino, no están dispuestos a comprar, prefieren comprar el producto que diga pintura de guerra, que es como una especie de corrector para los hombres. Entonces me parece muy interesante como el mercado también juega un papel, que es también contribuir a seguir construyendo masculinidades hegemónicas también, porque no sé, ¿tú a qué crees que se debe esto? Porque a veces pienso que también la cuestión femenina es todavía algo de como vergonzoso, ¿me entiendes? O sea, todo lo relacionado con lo femenino suele ser vergonzoso. Y eso es preocupante porque también nos permite ver las relaciones de género y cómo percibimos esas relaciones de género. De que todavía tenga que promocionarse productos solo para hombres, porque si vende su producto neutro, incluso femenino, no quieren comprarles, como que esto no es mío, no es para mí. Entonces, es interesante esa discusión que también tiene que ver mucho con cierto grado de misoginia, el miedo a lo femenino también. ¿Usted qué piensa de eso? Absolutamente. Bueno, yo quisiera hacer alusión a una cuestión histórica. Todo esto que vos relatas da cuenta de la plasticidad del género y también de cómo el género, lo masculino y lo femenino, son meramente construcciones sociales. Si nosotros vemos la historia de la apariencia y de la identidad masculinas, esta idea del varón fuerte, duro, adusto, que no llora, que contiene sus emociones y cuya apariencia está regulada en el mismo sentido, es una creación muy reciente.
Si nosotros vamos a la historia, podemos ver que, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, el adorno no era un patrimonio exclusivo de las mujeres. De hecho, los tacones históricamente fueron creados por y para varones. El maquillaje lo utilizaban varones y mujeres. Los cabellos cortos no eran exclusivamente de los varones. Hay tesis, por ejemplo, que me encanta, un psicoanalista que se llama Flugel, no sé cómo se pronuncia, el nombre de él es un alemán, perdón, es un inglés, y este psicoanalista tiene un libro que se llama Psicología del Vestido y narra cómo en la historia, mediante em, normas o rigideces psíquicas muy fuertes, los varones tuvieron que renunciar al adorno en la Revolución Francesa porque luego de esta revolución burguesa cae la nobleza y el nuevo régimen se trataba de una alianza interclasista y estos ideales de fraternidad, igualdad y libertad, pero como era unos acuerdos de varones entre sí, donde las mujeres no estaban, los hombres tuvieron desde entonces que renunciar al adorno en sus cuerpos y a las frivolidades del maquillaje, de las pelucas, del peinado, para optar por apariencias mucho más homogéneas y casi militares en función de un pacto con las clases más bajas, pero de varones, es decir, las mujeres quedaron como custodias del adorno. Por eso hay otras lecturas sociológicas, por ejemplo, del adorno femenino, y está esta teoría de Thorstein Veblen que se llama teoría de la clase ociosa, que dice que las mujeres, dado que los varones ya no pueden recurrir al arreglo, somos las mujeres las custodias de la apariencia como portadora de sentidos sociales y de clase. Entonces, según esta teoría, que también es bastante antigua, dice que las mujeres desde entonces nos convertimos como en los escaparates de la postura económica y social de nuestros maridos. Y también ha existido otro tipo de lecturas acerca de esto sobre la, la virilidad entendida también como una forma de contención emocional, de firmeza, o sea, lo varonil no puede como darse el lujo de hacer el tiempo en estas frivolidades de la belleza y de la apariencia, pero como todo es una construcción, vemos que últimamente se van flexibilizando estas fronteras y en los años 90 se hizo muy famoso un libro de Naomi Wolf, una feminista que se llama El mito de la belleza y cómo denunciaba ella que las mujeres desde pequeñas estamos sumamente constreñidas por estos ideales inalcanzables y que la liberación de las mujeres había logrado que ganemos mucho espacio en la sociedad y que sean reconocidos nuestros derechos, pero que todavía en el área de la apariencia seguíamos siendo presas de estereotipos muy misóginos que nos tenían en un permanente estado de inseguridad. Pero también se han reescrito cosas sobre esta tesis. Hay una académica de apellido Hakim que dice, en cambio, ella habla del potencial que en un sistema capitalista y competitivo puede tener la apariencia también en función de conseguir un trabajo y que ya no somos solo las mujeres, sino cada vez más los hombres quienes tenemos este tipo de presiones, quienes tienen este tipo de presiones sobre la apariencia. Al final el que gana es el mercado, porque si las feministas hemos denunciado esto del impuesto rosa, de cómo a los mismos productos se les pone esta etiqueta generizada y cuesta el doble, ahora lo mismo está pasando con los varones, porque se empieza a especializar una industria para ellos. Lo más novedoso que he visto en el mercado son pañuelos íntimos para varones. Entonces, claro, cuando veo que los varones reciben este producto, muchos se ríen, quizás los mayores que no sienten que sea necesario para su vida tener ese producto, pero creo que cada vez hay más jóvenes que se están decantando por incorporar esos hábitos que se consideraban femeninos a sus vidas. Y como dices, lamentablemente detrás de esto está todo un entramado de misoginia donde los trabajos feminizados
decaen y se desvalorizan. Y porque ya se va acercando, porque como los hacemos mujeres, se entiende que esto es parte del trabajo de cuidados doméstico feminizado y se le da poco valor. Y también todo lo considerado femenino es visto con sospecha como algo menor. Entonces, sí habrá que ver en esta reconfiguración de los géneros como el mercado es el gran ganador, ¿no? Gracias. Hay una pregunta del público, de Cris Guerrero, y ella pregunta, ¿es el estado de movilidad de los barberos un factor que fomente el estigma a decir que quienes se dedican a esta profesión son gays? Bueno, una de las cuestiones que ha salido en todas las entrevistas que he hecho yo con varones que se dedican a la barbería, desde barberos, digamos, antiguos, em, y, y de todos los estratos socioeconómicos, desde populares hasta estratos medios y altos, eh, siempre hablan de los orígenes de su trabajo como un legado familiar, donde hombres atienden exclusivamente a hombres, y en todas las entrevistas que he revisado, tanto en la prensa como en las que he hecho personalmente, aparece esta idea, ¿no? De que las cosas iban bien hasta que allá por los años 70, 80, empezó a haber homosexuales que se dedicaban al oficio, y sí hay en algunos, no diría que necesariamente desde una posición de discriminación expresa hacia las masculinidades gays, pero sí una necesidad como de reafirmar que su identidad sexual es heterosexual, porque se volvió todo un estereotipo esto del peluquero, del peluquero gay, pero al mismo tiempo en el imaginario la hegemonía en el corte de cabello a las mujeres, sobre todo, o el prestigio mayor, sí lo tienen los peluqueros que son percibidos como gays, independientemente de cuál sea que eso realmente no nos interesa para este efecto, cuál sea la orientación sexual, sino más bien cómo se asume o cómo se identifica socialmente una persona. Entonces sí existe todavía muy marcado este prejuicio, este estereotipo, y claro, hablando con los antiguos barberos, ellos tienen todo, como todas unas estrategias para que no se les identifique con gays. Por ejemplo, el hecho de atender exclusivamente a hombres, no de atender a mujeres, pero estos centros solo para hombres antiguos están cada vez perdiendo más clientela, entonces las estrategias para sobrevivir de estas peluquerías ha sido incluir en el mismo espacio que manejan un acápite, un apartado para que mujeres trabajen con el pintado de uñas o con el corte de pelo a mujeres, pero están muy divididos los espacios. O sea, dicen, aquí mi compañerita, la damita, arregla mujercitas y yo arreglo a los varones. Entonces sí hay mucho eso. Pero también hay nuevas masculinidades. Le entrevisté a un chico muy interesante que me decía que fue el único estudiante de cosmetología y de peluquería entre 400 mujeres y 200 mujeres, y que él ha hecho de todo, o sea, realmente es una excepción a la regla, porque, por ejemplo, la manicura es algo que ningún hombre hace. Dice, yo sí hago manicuras, hago incluso depilaciones, pero ahí, en cambio, el problema con las depilaciones es que mi pareja mujer tiene problema con eso, entonces trato de ya no hacer depilaciones íntimas. Entonces, con esto vemos que se van cada vez como abriendo estas fronteras. Son unos los pioneros, los que rompen con estos prejuicios. Por ejemplo, los primeros peluqueros abiertamente gays, que fue todo un escándalo esto en Cuenca, fueron pioneros que rompieron esquemas, y gracias a estos sacrificios, porque lo fueron, se abrió el camino para otras personas. Muchas gracias. La verdad es que es un tema interesantísimo, podemos conversar de largo, pero ya se acaba el tiempo. Y voy a hacer dos preguntas que podamos responder de forma más breve para terminar con el programa. Andrés Méndez pregunta,
¿Existe alguna brecha salarial en las peluquerías dependiendo del sexo del peluquero o peluquera? A ver, los estudios de Colombia son muy ilustrativos al respecto porque también ha habido ya un trabajo cuantitativo importante y hay muy buena data de, del Instituto de Estadísticas y Censos, entonces eso permite ver ya en números la brecha. Pero sin temor a equivocarme, sí puedo decir que existe una brecha salarial. ¿Por qué? Porque también a los hombres que he entrevisto, ninguno tiene sobre sí la carga del trabajo doméstico y de cuidados. Todas las mujeres lo tienen. Ninguno de los hombres, sobre todo de los heterosexuales, han reportado, por ejemplo, haber sido acosados sexualmente en el trabajo o ser víctimas de violencia dentro de sus hogares. Todas las mujeres, sí, todas las mujeres trans, sí, y los varones homosexuales también han sido víctimas de distintos tipos de violencias. Entonces creo que también habría que considerar esas brechas emocionales del uso de los tiempos y a quienes mejor les va es definitivamente a los varones, incluso económicamente y en cuestión del prestigio, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Pepita, por acompañarnos hoy. Nada más para terminar con el programa, más aparte de todas las lecturas y libros que nos has recomendado, ¿se te ocurre alguna película, algún disco, otro libro con respecto al tema que nos recomiendas a nosotros para el público? Yo les recomiendo la película El marido de la peluquera, es muy hermosa y es otra cosa que salió en mis entrevistas, un peluquero mayor sugirió que también perdieron hegemonía los primeros barberos porque muchos hombres empezaron a enamorarse de las peluqueras, hay todo un imaginario ahí que es una carga muy fuerte para las peluqueras mujeres porque ellas tienen que modular sus emociones para que no se malinterprete su servicio como algo más allá. Entonces, esa me parece interesante. Y también dos textos que yo analicé en mi tesis de maestría en estudios lingüísticos, literarios y culturales, la crónica Tarántulas en el pelo de Pedro Lemebel y el libro de Mario Bellatín, Salón de Belleza. Ahí hice un estudio comparativo sobre cómo estos dos textos reflejan a los peluqueros gays en ese momento, gays, travestis, no hablábamos todavía de la transexualidad, es un concepto más norteamericano que se viene incorporando después ya con un nombre y se van consolidando formas de vida en ese sentido, pero esos dos textos creo que son súper ilustrativos de los móviles para insertarse en esa profesión, de las dificultades que ahí experimentan y también de estos espacios de la peluquería como cuartos propios, como jaulas de cristal, ¿no? Como los lugares en los que era permitido desplegar una apariencia, una identidad homosexual, otra vez y con menor castigo social y que son verdaderos refugios también de personas de la diversidad sexo genérica, pero que también son profesiones a las que la sociedad reduce a estas personas por las nulas oportunidades en otros ámbitos. Creo que es el reflejo de una época y cómo el virus del VIH-Sida terminó con esas peluquerías, mató a muchas personas homosexuales y con eso se fue consolidando también otras formas de vivir las disidencias y ya políticamente una agenda más centrada en la asimilación del modo de vida homosexual a la heteronorma, ¿no? Entonces creo que son textos muy interesantes para analizar estos fenómenos. Listo, muchas gracias. Queremos recordarles a los oyentes, a los que nos miran, que Corporacía se transmite todos los días lunes a las 10 de la mañana en la página Voces de Azuaya. Es una colaboración con Caleidos y Landariega. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa.
Gracias a ti. Gracias. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida. Permítanos servirle los 365 días del año con la misma calidad y calidez, brindándole el mejor servicio en nuestras salas de velación y cementerio. La EMUCEP invita a los ciudadanos que tienen valores pendientes de pago por la compra de bienes y servicios a cancelar hasta el día 31 de octubre de 2021 para evitar procesos coactivos. Pueden cancelar dichos valores pendientes en las oficinas administrativas ubicadas en las calles Octavio Díaz y Vicente Rocafuerte. Para mayor información, comuníquese al 2862-748. Alcaldía de Cuenca.